Cuando tenemos un paciente con dislipidemia, lo más importante son los valores de LDL. Entonces el tratamiento se basa más en valores de LDL y no tanto en los valores de colesterol total. Adicional a eso hay que mirar los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo asociados con alto riesgo cardiovascular. Dependiendo del riesgo cardiovascular que tiene el paciente, entonces hay una meta u objetivo de LDL. Un paciente que no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga falla renal, tabaquismo, sedentarismo, ese paciente puede tener un LDL hasta 160 miligramos decilitro cuando no tiene ningún riesgo. Más de 160 miligramos decilitro, intervención en estilo de vida. Y si tiene más de 180 LDL, no colesterol total, LDL, más de 180 amerita un tratamiento farmacológico. Muchas veces desde los 160 miligramos decilitro ya se hace tratamiento. Lo otro, así no tenga ningún factor de riesgo, mientras más bajito esté el LDL, mejor. Pero ya las metas son, digamos, un poquito más laxas, unas metas más flexibles. No hay que correr como tanto con la estatina o hay que correr como tanto pues con el tratamiento, con el manejo. Si tiene riesgo cardiovascular, entonces ya tiene algún riesgo cardiovascular significativo, entonces ya hay que mirar qué tanto riesgo tiene. Un paciente que tenga un riesgo por allá del 20% de tener un evento coronario, un evento cerebrovascular o similares a 10 años, es un riesgo muy alto. Y en esos pacientes, meta de libro, meta de guía, eso es muy difícil, pero se intenta, recomiendan un LDL de 40 o menos. Señor, deje de comer. Coma pura sopita y puro arrocito. Y tome este montón de tabletas todos los días a ver si eso le baja así. Bueno, entonces, menor de 40. El que tiene riesgo alto, eso está por allá más encima del 15% de eventos cardiovasculares en 10 años. Recomiendan 55, misma historia, muy difícil de alcanzar. Entonces, ¿cuál es la meta? Como que se trata de lograr sí o sí con ese paciente, el de muy alto y el de alto, menos de 70. Ideal las que están acá, muy alto 40, alto 55. Pero para la vida real, para el mundo real, al menos LDL menor de 70, menor de 70. Ya el intermedio del bajo, miren que ya son cifras mucho más diferentes. Entonces intermedio, que es por allá del 10% de riesgo de eventos cardiovasculares en 10 años, es de 100. Y para el bajo, que es por allá como a menos del 5%, 116. Y si no tiene ningún riesgo, 160 pues como tratamiento. De nuevo, no es que yo diga, no, tiene 155 de LDL, bien, no, hay que insistirle en dieta, hay que insistirle en ejercicio. Pero no amerita una intervención farmacológica de entrada, estatinas de entrada. El otro criterio, si no logro, por ejemplo, ese LDL menor de 40, que eso es como difícil. Entonces, tratar de bajar más del 50% del LDL que tenga. Entonces, la meta de ese paciente es de 40 y tiene 120. Hay que bajarle siquiera la mitad, entonces hay que bajarle a 60. Tiene un riesgo alto y tiene
140. Entonces hay que tratar de bajarle al menos a 70. Entonces lo ideal es la cifra que está en la diapositiva. Si no es posible, bajarle a la mitad lo que tenga de LDL. Y si es muy alto tampoco es posible, entonces manejar para los que tienen más riesgo la cifra al menos de 70. Bueno, el paciente se le va trabajando a ver cuánto se le puede bajar. Pero al menos que llegue a ese valor de 70, al menos. Y eso que también es difícil. Lipoproteínas se forman en el hígado. Tenemos LDL, que es la que se deposita en la pared de las arterias y es la que se asocia con aterosclerosis. Y tenemos HDL, que se comporta cuando está en niveles mayores de 60 como un factor protector. HDL de menos de 40 va mal, factor de riesgo. HDL entre 40 y 60, escala de grises, ni fu ni fa. Más mal que bien, pero bueno. Y más de 60, factor protector. Entonces me interesan más el LDL y el HDL. Otras como el IDL, densidad intermedia, el VLDL, densidad baja, también son importantes, pero con la parte cardiovascular se fijan más en el HDL, factor protector o factor de riesgo, y el LDL, factor de riesgo. Estas lipoproteínas entonces se sintetizan en el hígado, van circulando llevando todo el colesterol a través de la circulación, a través de los diferentes sitios anatómicos. A medida que se va liberando, se va entregando colesterol, cambia la densidad y cambia el nombre de la proteína y la forma de la proteína. Y al final vuelven al hígado. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque los medicamentos hipolipemiantes, parte del mecanismo de acción en forma indirecta, salvo alguno que vamos a ver por ahorita, en forma indirecta, es bajar el LDL y hacer que el hígado, bajar el colesterol y hacer que el hígado empiece a coger más, a captar más el LDL y a degradarlo. Entonces esa lipoproteína va por toda la circulación y al final vuelve al hígado y el hígado la degrada. Los hipolipemiantes, al bajar los niveles de colesterol, hacen que el hígado coja más, capte más ese LDL que está circulando y lo empiece a degradar para sacar colesterol de ahí. Entonces es importante con la parte de los mecanismos de acción y con la parte como de acción indirecta de hipolipemiantes. ¿Qué va a pasar entonces con el hipolipemiante? Va a bajar la absorción de colesterol, por ejemplo el ezetimibe. Va a bajar la síntesis de colesterol, por ejemplo las estatinas. Y al bajar esa síntesis o al bajar esas cantidades de colesterol, el hígado coge el LDL, aumenta los receptores para captar el LDL, para entrar el LDL al hígado y disminuyen así los valores. En el caso de las estatinas, entonces van a actuar sobre una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Esa enzima tiene que ver con el paso de la síntesis de colesterol del mevalonato. Entonces las estatinas bloquean esa enzima y al bloquear esa enzima se reduce la síntesis de colesterol, el hígado empieza a sacar más receptores para captar el LDL, el hígado coge el LDL y lo degrada.